a través de Teams. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar el seminario teniendo el gusto de presentar al maestro Juan José López Hernández, quien nos visita de UPITA, IPN, y el día de hoy nos va a hablar de Luminescence Strength of Carbon Nanoparticles as a Function of Size. Estoy leyendo lo que nos mandó a través de internet. Entonces, bueno, o lo que es lo mismo, Photoluminescence Strength in Graphite Nanoparticles. Terminando su tema, va a haber un espacio dedicado a las preguntas o dudas que puedan surgir para todas las personas aquí presentes. Y sin más que agregar, bueno, la presentación es toda tuya. Ok. Maestro Juan José. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José López Hernández. Primera, pues agradezco mucho la oportunidad que me dieron para presentarles, platicarles mi tema de investigación y pues me puedan ayudar a dar alguna contribución o si llegara a haber alguna duda, al último lo podemos ir manejando. Entonces, pues la plática, el nombre de esta plática es tendencia de fotoluminiscencia en nanopartículas de grafito. Entonces, bueno, en la actualidad, pues las nanopartículas de carbono están siendo muy estudiadas debido a sus bajos costos, a la facilidad en la cual se pueden ir obteniendo estas nanopartículas y muchos de los estudios están siendo enfocados en síntesis de estas nanopartículas. Muy pocos artículos, muy poca literatura está siendo enfocada directamente a las propiedades fluorescentes de este material. Y es ahí donde nosotros empezamos a justificar el por qué estamos estudiando los efectos ópticos de estas nanopartículas. Entonces, estas nanopartículas todavía no tienen un origen como tal de una teoría de partida, en la cual nosotros nos tenemos que enganchar de teorías ya aceptadas por la comunidad científica. Entonces, se cree que estas propiedades que se pueden llegar a observar, que son propiedades luminiscentes, son creadas o se pueden crear a partir de diferentes orígenes. Y los primeros, pues puede ser una superficie de estado, otra se cree que podría ser confinamiento cuántico. Otra teoría sería las estructuras conjugadas. También se cree que este efecto de luminiscencia se crea por lo que son los famosos excitones autoatrapados. Algunos defectos que se pueden generar en la superficie de este material y también este material ya se puede modelar como centros multiemisivos. Y es de ahí donde nosotros empezamos a partir. Entonces, como ya dije, nosotros podemos engancharnos a partir de teorías ya aceptadas. Si nosotros tomamos lo que son teorías de semiconductores, podemos creer que por confinamiento cuántico se puede crear este efecto de luminiscencia. ¿Qué estamos dando a entender? Que nosotros estamos estudiando nuestra subpartícula, que en este caso se llaman los famosos excitones. ¿Cuándo existe confinamiento cuántico? Cuando nosotros estamos por debajo del excitón de Bohr, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que si nosotros reducimos la nanopartícula a tamaños extremadamente pequeños, menores al radio del excitón de Bohr, se cree que se puede crear un efecto de luminiscencia. Y es de ahí donde se puede empezar también las teorías. Otra parte que se cree es que por confinamiento cuántico se crean las nanopartículas. Como ya hice mención, pues nosotros tenemos que la creencia de que si nosotros tenemos nanopartículas de tamaños más grandes, esto puede decir que nuestros diferencia entre nuestras bandas van a ser más cortas en comparación de una nanopartícula más pequeña. ¿Esto que va a generar? Que nuestro gap o nuestra banda prohibida sea grande y sean, ¿cómo se llama?
un poco más energéticas. Cabe recordar que si nosotros tenemos longitudes de onda, perdón, nanopartículas grandes, vamos a generar longitudes de onda grandes que energéticamente hablando van a ser pequeñas. Si nosotros tomamos nanopartículas más pequeñas, estas van a generar energías más grandes, ¿sí? Y esto es lo interesante de esto. Aquí en esta parte, en la parte superior derecha, nosotros observamos que tenemos soluciones coloidales. ¿Por qué? Porque todavía nos falta en la parte del estudio obtener estas nanopartículas en polvo. Entonces, la comunidad científica ha reportado estas nanopartículas en solución coloidal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos observando, si excitamos las muestras con cierta longitud de onda, podemos observar unos colores entre las soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos observando que para cada solución coloidal o para cada color existe una curva de emisión como tal. Ahora, otra parte interesante de esto serían las superficies de estado. Nosotros sabemos de antemano que el carbono es un material orgánico en el cual nosotros tenemos transiciones pi, o tenemos sigma. ¿Qué quiere decir esto? Las hibridaciones sp2, las hibridaciones sp3. O sea, ¿qué tanta ligadura puede llegar a tener entre los diversos elementos que están cerca cercanos a sus, o se puede decir a sus vecinos en la tabla periódica? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros unimos o llegamos a meter ciertos materiales como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, que son los más que tienden a ser más atrayentes hacia ellos, nosotros observamos que podemos ingerir o podemos introducir niveles energéticos, lo cual puede ir cambiando la emisión de estos. Se cree hasta el momento que si nosotros metemos más defectos dentro de estos niveles permitidos, podemos cambiar el color de la emisión hacia el ojo humano. Y eso es lo que veíamos en las soluciones coloidales. Ahora, dentro de esta parte, estas muestras, tanto hay de emisión como hay de absorción. Entonces, ya en la literatura se cree que tenemos dos tipos de absorciones. La primera absorción está dentro de lo que se le llamaría el famoso núcleo, ya que nuestra nanopartícula ya la podemos modelar como un core shell, siendo el core la parte del grafito y el shell la superficie o los grupos funcionales que lo rodean. Entonces, nosotros podemos observar que tanto la primera como la segunda transición que están dentro del carbono pueden estar generados por parte de lo que es el core, o sea, el centro de la nanopartícula. Y si nosotros queremos observar, podemos ver que se pueden generar otros tipos de absorciones. Posiblemente estas absorciones sean por la superficie de estado. Entonces, como ya lo mencioné, en la gráfica de la derecha, observamos ya las dos reportadas en la literatura, que son pi asterisco y npi. Pi asterisco está entre 250 a 350 y la otra está entre 300 y 400, ¿sí? Entonces, justamente podemos apreciar que si llegara a haber otras pequeñas absorciones, serían gracias a las superficies de estado. Ahora, podemos observar ahora que hay un fenómeno que se presenta también en estas nanopartículas llamado redshift o también desplazamiento hacia el infrarrojo. ¿Y qué pasa aquí? La literatura nos reporta que si nosotros tenemos carbon dots, pueden generarse por dos tipos, por superficies de estado o por confinamiento cuántico, los cuales la subpartícula que nosotros estamos estudiando es la recombinación de exitones. Entonces, esta recombinación de excitones puede ser que sea gracias al incremento de los grupos oxidativos y por ende van a crecer el número de excitones, o también puede ser
el decrecimiento de la nanopartícula, lo cual va a hacer que sea más pequeño o más grande nuestro gap. Entonces, he ahí un debate ya muy sonado en la comunidad científica. ¿A quién le otorgamos las propiedades ópticas de estas nanopartículas? ¿A los grupos que lo rodean o al tamaño de la nanopartícula? Y es de ahí que empieza también nuestra justificación del trabajo. Se cree que también estas nanopartículas se ha reportado que llegan a tener upconversion. Podemos ver en la figura de la derecha, bueno, viéndola de frente izquierda, vemos que tenemos el famoso down conversion. ¿Qué es down conversion? Simplemente se cree que llega un fotón el cual va a pegar al estado basal y va a excitar a un electrón para pasarlo a un estado excitado. Después de un tiempo, este va a recombinar y va a regresar a su estado basal. Pero, ¿qué pasa con upconversion? Upconversion se cree que es un fenómeno multifotónico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un fotón, va a excitar al electrón, inmediatamente se cree que llega otro fotón y vuelve a excitar el mismo electrón, ascendiendo en niveles energéticos, y después de un tiempo recombina al estado basal, y lo cual se cree que emite en longitudes de onda más cortas o energías más altas. En la figura de la derecha observamos lo siguiente. Si nosotros nos centramos en 900 nanómetros, podemos observar que puede llegar a tener una emisión de 400. Si hablamos de 900, estamos hablando del infrarrojo cercano y emitiendo en el visible. Entonces, lo cual es muy buscado este tipo de material. Ahora, nosotros para este trabajo tenemos una hipótesis, ¿sí? En la cual nosotros, la primera parte de nuestra tesis es cambiar el tamaño de la nanopartícula, manteniendo lo que es la superficie o los grupos funcionales que rodean a la nanopartícula constante. Y la segunda parte sería mantener el tamaño de una nanopartícula cambiando lo que es el grupo funcional, para empezar a ver cuál es el efecto que puede llegar a tener o tomar en las propiedades ópticas este material. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo general? En este caso, como ya lo dije desde un principio, tenemos lo que son investigar las propiedades ópticas de estas nanopartículas de carbono, ¿verdad? Vamos a tratar de reproducir el upconversion, la emisión dependiente de la longitud de excitación y los mecanismos de fluorescencia que lleguen a estar implicados. Ahora, también vamos a pasar a la parte de objetivos específicos, en la cual nosotros tenemos que sintetizar estas nanopartículas bajo un método de síntesis electroquímica. Ahorita les explicaré un poco más en esta parte. Nosotros vamos a caracterizar tanto morfológica como estructuralmente las nanopartículas que lleguemos a obtener de esta síntesis, y esto lo vamos a hacer con una microscopía electrónica de alta resolución. ¿Por qué? Por el tamaño de nanopartículas que estamos manejando. Otra parte importante, y es donde va a pesar más nuestro trabajo, es justamente en aquellas espectroscopías. ¿Cuáles espectroscopías queremos hacer? Fotoluminiscencia, infrarrojo, UV-Vis, Raman y XPS, ¿sí? Y vamos a tener que replicar los fenómenos ópticos que ya mencioné: upconversion, emisión dependiente de la excitación, y lo que son los corrimientos hacia el infrarrojo. Ahora, para entrar a detalle más a lo que es nuestra síntesis, tenemos que recordar que existen dos tipos de métodos de síntesis, en el cual se pueden clasificar en top-down, hablando de arriba hacia abajo, bajando la dimensionalidad del material, o de bottom-up, incrementando la dimensionalidad del material, ¿sí? En este caso, estas dos rutas de síntesis se pueden ya sea funcionalizar, o podemos dopar o nanohibridar lo que son estas nanopartículas. Ahora,
¿Qué podemos ver en un método, para que quede un poco más claro, lo que es el método Voronov? Vamos a partir de moléculas que contengan carbono, las cuales podemos utilizar un método de síntesis y se van a ir formando estas nanopartículas hasta obtener lo que es el carbono en nanopartículas o en pequeños fragmentos de carbono. Ahora, pasando a lo que es top-down, pues nosotros... Nosotros tenemos nuestra ruta de síntesis, que es un método top-down, en el cual nosotros vamos a tener que utilizar un electrolito. Este electrolito está compuesto de etanol, agua e hidróxido de sodio. ¿En qué relación está el etanol con el agua? En 99.5 a 5%, y tiene hidróxido de sodio, puede llegar a tener hasta 5 gramos. Nosotros a este electrolito, cuando nosotros lo preparamos, lo tenemos que filtrar. ¿Por qué lo tenemos que filtrar? Porque queremos discriminar aquellos residuos que sean demasiado grandes y nos quedemos con los más pequeños. En este caso, estamos utilizando un filtro de teflón, que es PTEF, ¿cómo se llama? De 200 nanómetros para poder discriminar nanopartículas grandes. Ahora, nosotros ¿qué tenemos como electrodos? Tenemos lo que son los famosos lápices. ¿De dónde obtenemos estos lápices? De un lápiz común y corriente de marca Mapet, ¿sí? El cual nosotros lo tratamos, lo lijamos, lo pulimos para poder utilizarlos como electrodos. Pueden apreciar en la figura superior, perdón, en la... figura inferior derecha, que nosotros ya tenemos aquí conectado un circuito, que vamos a utilizar una fuente de voltaje de corriente, en la cual vamos a conectarlo directamente a la imagen que tenemos en la izquierda, en la inferior izquierda, en la cual observamos que es un reactor de 3 bocas, el cual está conectado un ánodo y un cátodo del lápiz, y este está cerrado a un circuito con lo que es el electrolito que previamente ya habíamos preparado. Entonces vamos a utilizar densidades de corriente, aquellas que están entre 10 a 200 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Y por último, vamos a dejar este proceso en 3 horas, y al término de 3 horas vamos a adicionar lo que es el etilenglicol para poder pasivar estas nanopartículas. ¿Qué podemos observar al final de nuestra síntesis, que es la imagen superior izquierda? Observamos una fluorescencia cuando nosotros excitamos con una lámpara de 325 nanómetros aproximadamente, y podemos ver que estas nanopartículas fluorescen en color verde, lo cual nos dice que ya existe algo que está dentro de nuestra solución coloidal. Ahora viene la segunda parte, que es la parte más complicada de estas nanopartículas, que sería la limpieza. Entonces, lo primero que estamos haciendo, vamos a filtrar todas estas, ¿cómo se llama? Vamos a filtrar esta solución coloidal nuevamente para poder discriminar aquellos fragmentos que se pudieron haber desprendido de los electrodos, y observamos que tenemos 2 filtros, uno de 200 nanómetros, perdón, uno primero de 5 micras y después uno de 200 nanómetros. Ojo, aquí utilizamos tanto el filtro anterior como tienen que ser tanto de teflón como nylon. No pueden ser de otro tipo de material, ya que es una solución completamente básica, la cual puede degradar al material y no puede filtrar. Ahora, ¿qué estamos haciendo como segundo punto? Evaporar en una cámara de vacío a temperatura ambiente, o también podemos hacerlo a 50 grados Celsius. Esto con la finalidad de reducir más rápido nuestra muestra. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente el etanol se va a empezar a evaporar. Luego vamos a utilizar una centrífuga de 3000 revoluciones por minuto. Hasta el momento eso es lo que ya hicimos y nos ha funcionado. Luego
Después de la centrifugación a 3000 revoluciones por minuto, tenemos una membrana de diálisis de aproximadamente 14 kilodaltons y podemos observar que adentro cambia el color de nuestra solución. Ya no es verde, ahora es azul y lo que tenemos afuera también fluoresce. ¿Qué es lo que se cree? Que justamente como son estas unidades de 14 kilodalton son unidades de masa atómica. Lo que se cree es que está cortando ciertos grupos funcionales y está rompiendo y por eso está cambiando la fluorescencia de nuestras nanopartículas. Y por último, pues obtenemos lo que son esta solución coloidal, la cual ahora sí la podemos pasar directamente a caracterizar, ¿verdad? Y por eso vamos a empezar con lo que es la transmisión de alta resolución. ¿Y qué podemos detectar en la solución de alta resolución? Aquí en este caso solamente les estoy presentando 4 muestras, una de 10, 75, 175 y 250 miliamperes. Nosotros observamos en la imagen 1 que tenemos lo que es la que es de 10 miliamperes sobre centímetro cuadrado y más o menos estamos teniendo una distancia interplanar de 0.26, la cual corresponde a los planos 0, 2, 0 correspondientes al otro post del grafito. Ahora, si nosotros pasamos a la de 75 miliamperes, podemos observar que tenemos 0.30. Este también corresponde a los planos del grafito en el plano más compacto 1, 1, 1. Y pasamos a 175, tenemos una distancia interplanar de 1.83 Armstrongs, también corresponde al grafito, pero en las direcciones 0, 1, 2. Y por último, los de 250 miliamperes, perdón, tenemos lo que es 3.3 Armstrongs, que corresponden a los planos 002 del grafito. Entonces, ¿esto qué nos da? Si nosotros vemos o nos enfocamos primero a los tamaños que tenemos aproximadamente en una muestra de 10 miliamperes, tenemos 5.26, el cual si yo incremento 25 miliamperes, incrementa hasta 7.02. Pero ¿qué pasa? Si yo incremento hasta 175, bajaría a 4.5, y si ya incremento hasta 250, sus tamaños incrementan hasta 21.07. Pero ¿qué pasa? No nada más es eso, sino también tenemos que observar el número de poblaciones que existen en una imagen de transmisión a una resolución de 10 nanómetros. Entonces nosotros estamos observando que tenemos, en la primera muestra de 10 tenemos 6 nanopartículas, luego tenemos 5 nanopartículas, de ahí incrementamos hasta 15 y de ahí bajan 14. Entonces eso también puede estar afectando directamente a los resultados de espectroscopías que vamos a observar más adelante. Hasta este momento podemos decir que sí tenemos nanopartículas de grafito, lo cual se apega al tema de tesis que nosotros estamos investigando. Ahora, si nos vamos a la parte de la espectroscopía de UV-Vis, pues podemos observar que aquí ya les coloqué todas las muestras, justamente, ¿por qué? Porque aquí observamos las que ya están reportadas, la pi asterisco y la NP asterisco. Ahora, divido en dos partes lo que son las gráficas. ¿Por qué? Porque podemos llegar a observar que las muestras pueden llegar a tener 2 absorciones y en la inferior derecha tenemos 3 absorciones, ¿verdad? Entonces, posiblemente estas sean del core y la tercera que tenemos en la gráfica de abajo corresponda a lo que es la absorción de los grupos funcionales. Entonces, sí coincide. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros empezar a poder tratar de investigar? Justamente esos corrimientos o esos pequeños corrimientos que existen dentro de las absorciones, los cuales pues nos pueden orientar y si nos apegamos a teorías de semiconductores, posiblemente nos pueda arrojar un poquito más de información. No lo hemos hecho porque todavía nos faltan muestras por analizar. Ahora pasamos a la espectroscopía IR. ¿Qué nos dice la espectroscopía IR? Uno de nuestros principales objetivos fue mantener todas las muestras con la misma
con el mismo grupo funcional que lo rodea, en el cual nosotros podemos observar que tenemos tanto hibridaciones sp2 como hibridaciones sp3 y podemos observar algunos grupos funcionales que lo rodean. ¿Qué quiero decir con todo esto? El IR hasta el momento me está ayudando a corroborar que por lo menos todas mis muestras se mantengan con los grupos funcionales constantes. Y justamente podemos observar que a 3347 tenemos lo que son los OHs, luego tenemos lo que son los CH3 y los CH2, tenemos lo que son los carbonos doble enlace o carbono oxígeno doble enlace, de ahí tenemos lo que son los carbonos 12 doble enlace, pero podría posiblemente sean en las hibridaciones sp2. Y llegamos a tener la huella dactilar de este material que posiblemente sea una hibridación del carbono. Entonces, algo que nos puede respaldar a nuestro IR es nuestro famoso XPS, ¿verdad? Perdón. Entonces, dentro de nuestro XPS general, podemos observar dos zonas, aunque se ven tres picos hasta el momento, y señalo solamente dos, el carbono 1S y el oxígeno 1S. El que tenemos aquí aproximadamente a 505 corresponde a los grupos del sodio, el cual todavía no estamos analizando porque estamos viendo principalmente la afectación del oxígeno debido a la teoría que ya nosotros mostramos. Ahora podemos observar en estas muestras, en la primera observamos que tenemos tres picos, bueno, tres deconvoluciones que podemos hacer. La primera está a 284, 286 y 288. La primera puede ser a los carbono-carbono, la segunda al carbono-nitrógeno y la tercera al carbono-oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cuantificamos estas deconvoluciones, podemos observar que el carbono tiene el color azul, el carbono nitrógeno tiene, ¿cómo se llama? El color anaranjado y el carbono oxígeno tiene el color gris. ¿Y qué pasa? Existe una tendencia que hay un incremento tanto del carbono nitrógeno como del carbono oxígeno. Entonces, también posiblemente los oxígenos están siendo parte de este corrimiento al infrarrojo. Y ahora, si nosotros nos vamos hacia la parte del oxígeno 1S, y de igual forma podemos observar que existe un incremento principalmente en los carbonos doble enlace. Entonces, también el carbono, el oxígeno, está afectando directamente. Entonces, justamente aquí posiblemente se estén incrementando las trampas excitónicas que llega a tener el material. Ahora, vamos hacia la parte de la espectroscopía de fotoluminiscencia y nosotros podemos observar que tenemos la primera, estamos excitando a 10 miliamperes, donde empieza con una longitud de excitación de 370 hasta 550. ¿Qué está ocurriendo si nosotros vamos incrementando de 30 en 30 nanómetros el fenómeno redshift? El desplazamiento al infrarrojo, el cual pues hay un desplazamiento hacia el infrarrojo y decaimiento de la luminiscencia. Ahora, importante, ¿qué pasa aquí? A 75 ya no empieza en 370, ahora empieza en 400 y termina hasta 460. Y de igual forma existe la misma tendencia. Si nos vamos a la de 375, esta ya no empieza ni en 370 ni en 400, ahora está empezando en 460. Y justamente vuelve a existir ese fenómeno de desplazamiento y de disminución en la intensidad. Pero ¿qué pasa en la de 250? Estamos empezando igual en 460, pero acabando hasta 610 y no existe esa tendencia. Y posiblemente tanto 460 como 490 estemos leyendo una, ¿cómo se llama? Una lectura, pues a lo mejor que nos pudo llegar a afectar en el arreglo óptico, pero a partir de 520 hacia 610 existe esa tendencia que posiblemente sea de semiconductores, y eso es lo que nosotros estamos tratando de replicar. Ahora, ¿qué conclusiones podemos llegar? Punto número 1, estamos obteniendo, si nosotros nos paramos en una excitación de 490, podemos observar que hay un desplazamiento al infrarrojo. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño
y el contenido de oxígeno están siendo parte hasta el momento de esos corrimientos. Segunda, ¿qué podemos ver? Que el tamaño está afectando, pero no puede afectar no nada más en una cuestión. Puede ser que sea ya por tamaño o puede ser que sea por el número de población que llega a existir en mis muestras. Otra parte importante es el contenido del oxígeno. ¿Qué está pasando? Que entre más yo incremento la densidad de corriente, más está incrementando la oxidación. Entonces, sí, posiblemente allí se estén generando más recombinaciones excitónicas. ¿Y qué nos falta? Pues simplemente empezar el trabajo rudo en la parte de fotoluminiscencia, proponiendo algunas deconvoluciones, las cuales nosotros le tenemos que dar un sentido físico para poder corroborar todas aquellas tendencias de fotoluminiscencia que nosotros estamos obteniendo en nuestro experimento. ¿Y qué nos faltaría? Pues con esta información ya podríamos nosotros empezar a construir algunos diagramas energéticos donde se pueda apreciar de una forma más certera quiénes son los niveles energéticos, dónde están ubicados y en qué energías están. Entonces vamos a ese camino y pues el trabajo todavía nos falta demasiado. Se han empezado a hacer algunas mejoras tanto a la síntesis porque hemos detectado que el fenómeno de upconversion no se ha presentado en estas nanopartículas, pero eso se los podría platicar en otro seminario. ¿Sí? Aquí les enseño un poco de las bibliografías que nosotros estamos utilizando en el grupo de investigación y pues de antemano les agradezco mucho su presencia y espero me puedan contribuir con alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia para mi tema de tesis. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano, ya sé que estén aquí en la sala virtualmente. Mátenme. Tú dijiste. Sí, échale. Yo, mira, tengo el. Bueno, muchas gracias por la presentación. Fue vertiginosa, es un montón de información así, bien compacta, bien concisa. Se ve el control que tienes, el dominio que tienes sobre el tema. Una de mis dudas es ¿cómo preparaste tu muestra para el XPS? Ok. Bueno, te la puedo platicar porque no tengo una imagen, ¿no? Lo primero que hicimos fue tomar un silicio, el cual pues tiene una dirección preferencial, creo que es monocristalino, el material que tenemos es monocristalino, el cual tomamos un O-ring de diámetro muy pequeño para empezar a gotear con evaporación. Esa es la recomendación que nos dieron en el centro nano y todo lo hicimos por goteo y para que se fuera toda esa solución lo que hicimos fue evaporar a temperatura ambiente con vacío. Fue como la preparamos. Y otra de las, bueno, una duda aquí concreta con respecto a ese sólido es, ¿ahí alcanza a ver fotoluminiscencia? En el sólido. En el sólido, sí, pero mira, si nosotros nos vamos a una curva de fotoluminiscencia como la que estoy mostrando aquí en la figura superior derecha, tenemos una curva de fotoluminiscencia. ¿Qué pasa? Cuando la tenemos en estado sólido, se amplía lo que es el Ullrich, se llega a ampliar más, se hace más ancha. Entonces, por el contenido de material que tenemos dispersado coloidalmente, a veces no alcanza a cubrir esa muestra. Entonces, por lo regular, en toda la información bibliográfica,
se reporta que se toma de forma coloidal. Sí lo hemos hecho con silicio de la misma forma que te platiqué en XPS, pero este Furwich se va ampliando más. Si aquí tenemos de 400 a más o menos 650, 700, este se podría extender un poco más hasta 800. Eso es lo que pasa. Seguramente hay algunas tensiones allí que se lleguen a generar porque no está en su medio que nosotros lo sintetizamos. Entonces, sí nos falta trabajar mucho en la parte de obtención de sólidos. Está complicado porque te vuelvo a repetir, nosotros ni siquiera estamos obteniendo gramos, obtenemos miligramos de material, el cual está disperso en 100 mililitros de solución. Entonces es una inmensidad de solución con muy pequeño contenido. Queremos trabajar en eso. Gracias. Otra tema sí que me llamó la atención, nada más serían dos las preguntas. La siguiente sería, hablas de la luminiscencia de tu material en el medio sin diluir y después ya cuando, bueno, sin concentrar, más bien. Sí. Y después ya haces las rutinas de concentración y tienes un resultado como que diferente, ¿no? Tú dices un corrimiento del azul y no sé qué. Sí puedes detallar más este asunto porque no me quedó claro. Ok, a ver si entendí bien. ¿Qué pasó? Ok. ¿Quieres que te detalle más si entendí, es la parte de la síntesis o la parte de la luminiscencia? Cuando tienes la suspensión, la solución, haces una luminiscencia, se ve verdecita, después la procesas, entiendo yo que como que la secan, la concentran más y entonces queda como que azul. Habías comentado que había habido modificación ahí, no me quedó claro. Ok. Sí. Entonces nos regresamos a la otra. Ok. Cuando nosotros terminamos de sintetizar nuestra muestra, ya una vez que hemos puesto lo que es el etilenglicol. ¿Qué es el etilenglicol? Es un monómero que se está utilizando para poder recubrir a la nanopartícula. ¿Por qué queremos recubrir a la nanopartícula? Para que como son nanopartículas muy pequeñas, son energéticamente muy atractivas entre ellas. Entonces, para evitar la aglomeración de esas nanopartículas, nosotros adherimos lo que es el etilenglicol. Cuando nosotros terminamos ya la síntesis y ya le agregamos el etilenglicol y lo excitamos a una longitud de onda en el ultravioleta, observamos una colorometría en color verde al ojo humano. ¿Qué pasa más adelante? Nosotros estamos utilizando una disminución del volumen de nuestro concentrado, de nuestra síntesis. ¿Para qué? Como tú dijiste, estoy tratando de encontrar mayor número de nanopartículas de carbono. Luego, la centrifugué a 3000 revoluciones por minuto y luego lo puse en una membrana de diálisis. Si yo te comento, son 14 kilodaltons, las cuales yo utilicé en ese momento. Hablamos, son unidades de masa, no son unidades de longitud. O sea, yo no puedo decir que la membrana voy a discriminar o voy a dejar pasar solamente un número determinado de tamaño de nanopartícula, sino estamos hablando de una unidad de masa atómica. O sea, va a dejar pasar cierto peso o va a llegar a pasar cierto tamaño de esa nanopartícula. Creemos, no estamos seguros hasta el momento que posiblemente se estén cortando esas cadenas, esos monómeros tan grandes que puede llegar a adherirse en la superficie, se corten y por eso cambia
de color, si la vuelvo a excitar con la misma lámpara, es la misma solución, pero ojo, aquí nosotros, cuando dializamos, nosotros lo metemos en una membrana de diálisis, es como si fuera una tripita. Esa tripita la metemos dentro de una solución muy parecida, en las mismas concentraciones que utilizamos en nuestro electrolito. Entonces, se deja, oscila, en un oscilador lo tenemos para que haya movimiento, es como si fuera un colador, ¿sí? Entonces, hay dos partes, por eso es que aquí, a ver esta partecita, aquí en esta imagen superior derecha, inferior izquierda, observamos dos soluciones, una que está dentro y otra que está fuera de la membrana de diálisis. ¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros? Con la que deja pasar, con los tamaños pequeños, ¿sí? Entonces, si nosotros separamos, puedes observar que nosotros tenemos una solución menos intensa del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Qué tenemos? Del lado derecho tenemos lo que quedó dentro de la membrana y del lado izquierdo tenemos lo que quedó fuera de la membrana. Repito nuevamente, a lo mejor aquí no lo platiqué, pero también estas las reduje en volumen para concentrar. Y justamente estas soluciones finales son las que les hacemos todas estas pruebas que nosotros ya tenemos caracterizadas. Son dos fases lo que se ve en la... Sí, la síntesis y la limpieza. No. Me refiero en el resultado que tienes posterior a la membrana de diálisis. Sí. A la salida tienes dos fases. Sí, tanto tengo aquí nanopartículas como también tengo nanopartículas aquí. Sí. Entonces, ¿cuál tomo? Las de mayor interés. En este caso, las que tengo más pequeñas para mí, para mi síntesis. Es que es una distribución de tamaños. No existe un tamaño homogéneo, sino son soluciones que tienen distribución de tamaños grandes. Entonces, eso es lo que se busca con la limpieza. Tratar de tomar una distribución, si nosotros lo vemos en una gaussiana, pues que esté dentro más de la normalización, ¿no? En la gráfica, en la imagen que te estás presentando, sí, del lado donde tienes el vial con la solución dializada, sí, del lado izquierdo, entiendo yo. Sí, ahí, sí. ¿cuántas fases tienes? No, pues aquí en este caso. No, en la otra, esa. En esta. No, en la otra. En la de aquí. No, abajo. La izquierda. La izquierda, no, más izquierda. La otra izquierda. El ya pequeño. En la otra, ya pequeño, más abajo. Aquí. En ese Es. En los dos viales. En el izquierdo. ¿Es el mismo que tienes arriba? Sí, es el mismo. Ah, ok. Perfecto. ¿Y por qué se ve como si fueran dos fases en ese? Mira, seguramente aquí no ayuda mucho la cámara con la que la tomé porque fue con un celular, pero bueno, no se aprecian dos fases, nada más ya te entendí en cuestión física. No se ven dos fases, se ve solamente una, se ve una solución más o menos parecida a esta. O sea, nada más es parecida. Pero en cuestión, cuando nosotros excitamos, pues sí hay diferencias de la intensidad, ¿no? Ok, y ya la última, porque si no, ¿qué van a preguntar los demás? En tus imágenes de rayos de alta resolución de electrones y microscopía, Okay. pues sí la puedes poner, por favor. Sí, voy para allá. Microscopía. Aquí está. Microscopía. Vean. Me pasé. Ándale ahí. Pasé. Ahí, básicamente estás diciendo que es la misma estructura cristalina, Sí. sin embargo, que en cada imagen uno ve diferente orientación cristalográfica. Es decir, bueno, ¿cómo le haces para que, hablando de un mismo cristal, veamos
diferentes orientaciones en cada caso. Es decir, como si hubiera por cada proceso un arreglado preferencial tal que cuando lo pasas por la microscopía nada más vemos cierto plano. ¿Cómo le haces para que pase eso? Es muy interesante la pregunta. Y justamente ahí es donde, mira, el electrodo, es como te repito, son lápices que pelo con ahora sí que válgame la expresión, los extraigo de un lápiz, la madera la quito con un bisturí para no lastimar y sacar lo más grande posible mis electrodos. ¿Qué pasa? Pues es un proceso, este lápiz tiene muy poco aglomerante, porque ves que se une, para el grafito, se une con aglomerantes. ¿Qué pasa? Yo considero, no te lo puedo afirmar porque no he hecho un estudio de eso, que posiblemente existan distintas direcciones, porque cuando yo hago pasar corriente a través de mis electrodos, desfragmenta los pequeños pedazos que yo le llamo nanopartículas. Posiblemente no estén en una sola dirección, porque no es monocristalino, es policristalino. Entonces, cuando se empieza a desfragmentar, pues es en distintas orientaciones. ¿Qué pretendo hacer? Es muy interesante tu pregunta, porque ¿qué pretendo hacer? Hacer un tratamiento térmico al electrodo para tratar de homogeneizar justamente esas direcciones. Y no nada más eso, sino también liberar ciertas tensiones y liberar defectos para que se hagan en la superficie. ¿Sí? Entonces, es muy buena tu pregunta. Nosotros obtuvimos esto con el programa Micrography y medimos las distancias interplanares y con una carta cristalográfica del carbono corroboramos que era grafito. Entonces, posiblemente sea por eso. No te lo puedo aseverar porque necesitaría yo hacer un rayos X o hacer una caracterización a mi materia prima, ¿no? Entonces, la cual no he hecho todavía. Entonces, pero agradezco mucho tu pregunta. Está muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Aki. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Gracias. Bueno, coincido con Zach, fue un poco condensado todo esto y a lo mejor, bueno, ya habrá tiempo con más calma para ahora sí platicar ya detalles más puntuales, ¿no? Sí. Pero ahorita nada más me gustaría preguntar e indagar un poquito, que expliques un poquito más sobre la aplicación de este material. Muy interesante. Se me olvidó poner una diapositiva de eso. Tienes mucha razón. Mira, el carbono se está buscando mucho porque se cree que es más biocompatible con muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carbono lo puedes localizar en un ciclo de vida muy primario, el ciclo del carbono, ¿no? Entonces, se ha visto que tiene menos impacto también ambiental para las distintas aplicaciones. ¿Qué pasa con los semiconductores inorgánicos? Que estos están, por un ejemplo, si nos vamos al teluro de cadmio o al selenuro de cadmio, pues estamos generando tanto selenio como cadmio 2, que posiblemente sea más radioactivo del cual está generado el material. Y esa es la problemática número 1 que se tiene actualmente en celdas solares, donde voy a poner todas esas celdas solares. Ahora, el carbono se cree que no va a tener tanto impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es carbono. Y tiene una ventaja que sus métodos de síntesis son más económicos, porque se puede extraer el carbono de donde sea. Ahora, hablando de las aplicaciones, se pueden aplicar en bioimagen, ¿sí? O sea, posiblemente lo podamos ingresar a un cuerpo. En un caso hay unas imágenes de una ratita que se la ingieren y se adhiere a ciertos tejidos.
y cuando excitan con alguna lámpara de una cierta longitud de onda, brilla. Entonces, posiblemente sean biomarcadores en esa parte. Otra parte que tenemos es la fotocatálisis. La fotocatálisis, pues justamente lo que estamos buscando es la energía de activación, la cual genere los mecanismos subsecuentes de esa fotocatálisis. También está siendo muy buscada los puntos de carbono. Otra que se llama radiometría, es igual para detección de cadenas, ciertas cadenas químicas, y también tenemos lo que son optoelectrónicas, que como ya te mencioné, tenemos celdas solares que actualmente ya se están haciendo en el grupo de investigación donde yo trabajo, y se están metiendo en vez de ciertos semiconductores, se están metiendo los puntos de carbono, y hasta el momento han reportado que ha incrementado un poquito la eficiencia. Entonces, ¿por qué? Por ese fenómeno, esos fenómenos que se están presentando ópticamente, ¿no? Si nosotros entendemos estos fenómenos ópticos, posiblemente podamos aprovechar el material de una mejor forma y aplicarlo de una forma más adecuada. Y ahora sí, podríamos tomar la decisión en qué aplicación lo podríamos ejecutar correctamente, ¿no? Gracias, gracias. Teníamos una pregunta aquí. Adelante, Enrique. A ver, Hola, está. buenas tardes. Yo tenía unas como dos preguntitas. Luego de la síntesis de nanopartículas, estas creo que sufren, bueno, por lo que vi, sufren un proceso de diálisis. Y después de ese proceso de diálisis, ¿qué pH tienen las nanopartículas? No lo escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Apaga tu perdón. Preguntaba que después de la síntesis, ¿cuál es el pH que tiene la solución? A ver. Hay que apagar una y todo hay que apagar una. Todo hay que apagar. Escucha mejor. Ahora sí, la pregunta era que si, ¿cuál era el pH que tenían el material durante la síntesis, las soluciones? ¿Eso era? Sí, eso era precisamente. Hola, mira, las soluciones que tenemos son en medios básicos. Puede llegar a tener un pH entre 11 y 13. Por eso es que cuando hablaba de la filtración, utilizábamos filtros tanto de teflón como de nylon, porque si utilizamos de otro material, lo que pasaba es que como que se degrada, no sé si es correctamente decirlo, bueno, se corroe, se junta con el medio acuoso, entonces ya no nos sirven otros tipos de filtros. No sé si con eso pueda contestar tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y otra pregunta. Claro, Vi que le hacen estudios de FTIR a las nanopartículas. así es. ¿Estos estudios se los hacen en solución? Efectivamente, son en solución coloidal. Lo primero que hacemos ahí en ese caso es sacar el blanco, en este caso sería de la solución, ¿cómo se llama? Del electrolito. Y luego hacemos en solución coloidal, se lo tomamos a la síntesis o donde están embebidas estas nanopartículas. Y es de ahí que nosotros sacamos el FTIR que observas. Ok. Es que, miren, yo estoy haciendo nanos de carbono, pero por el método de microondas. Y lo que me pasa con el FTIR es que el agua no me deja ver estas interacciones de los enlaces. Entonces como que les iba a pedir así un consejo, así
Si no sé si a sus nanos les hacían algún secado o algo así, y este estudio se hacía en polvo, pero me dicen que es en solución. No, es en solución acuosa. Esa es la forma, nosotros queremos creer hasta el momento que nos ha ayudado un poco más. Entonces, repito nuevamente, lo que hacemos es primero sacarle el IR al electrolito y luego le arrestamos la señal de lo que obtenemos de la solución ya con las nanopartículas de carbono. Ese podría ser uno. Estamos trabajando en esta parte de obtención de las nanopartículas. Si gustas, tengo hasta el último, perdóname que te quite el IR y que te ponga mi mail. Si gustas, me puedes contactar por mail y podemos charlar de algunas técnicas que ya tenemos en, ¿cómo se llama? Entrevistas para que podamos obtener estas nanopartículas en polvo. Ah, muchísimas gracias. Ahí está mi Sí, mail, es jlopezh2105@alumnoipn.mx. muchas gracias. Oye, estás diciendo que el agua te impide ver bien tus señales en el FTIR, pero mira, si te fijas, lo más fuerte del agua es esta panzota del OH. Está por 3000, ¿qué será? 3400. Pero esta región, que es lo que se le llama de huella dactilar, es donde ves la parte más interesante y las características de tus nanopartículas. Entonces, seguramente esto sí lo deberías de estar viendo. Algo parecido. Ok. Sí, pero de plano el agua me opaca toda la señal, y de hecho, o sea, sacamos FTIR al agua y pues nos aparece el mismo obviamente el mismo que ustedes, el OH, Ah, la a lo interacción mejor no están tomando bien el blanco, tal vez, porque sí hay que restar el blanco del agua en el medio en el que estén tus nanopartículas y ya después se toma el de la muestra con tus nanopartículas. Posiblemente sea eso. Ok. Sí, es que ya intentamos incluso un método de secado de nuestras nanos, pero al intentarlas secar se nos modifican, entonces nos cambian ya las condiciones Sí. experimentales. Claro, es que es la parte más complicada, la parte de tanto de limpieza como de secado. Y esa es la parte Sí, que estamos trabajando. ok, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, y me podría por favor poner otra vez su contacto, porque yo creo que sí lo voy a contactar. Ok, mira, deja que agarre. Ahí está. Mm, ahí está. Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Enrique y creo que lo voy a contactar. Yo tengo dos preguntas. ¿Hiciste algún tipo de lavado para tus nanopartículas para quitarle el sodio que tenían? ¿Qué crees que sí lo he hecho? Sí lo he hecho ya. Ajá, Pero ahí lo hago equilibrando primero que nada el pH. el pH, ¿Qué es ajá. lo que hice? Mira, te voy a platicar. Esto lo hice con el afán de neutralizar Sí, nanopartículas y quererlo acoplar a otro material. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues si tengo NOH, que en este caso sería la sal, pues le puse ácido clorhídrico para que precipitara, ahora sí, directamente lo que es sal de mesa, NaCl, ¿no? NaCl, perdón. Entonces, ya pude neutralizar estas nanopartículas, ya las llevamos a TEM, bueno, un compañero ya las llevó a TEM, y sí se observa lo mismo, las distancias interplanares y todo, pero no sabemos qué suceda, porque este compañerito primero las quería aglomerar, encapsular, ¿verdad?, de liposomas, pero ya después se fue por otra síntesis y luego por otra síntesis, y ya no supimos nada de ese proyecto, pero posiblemente estemos trabajando en esa parte para poderlo acoplar ya directamente en las aplicaciones que nos comentaba Raúl. Sí, sí, porque me suena que tendría que ser un paso necesario, ¿no? Para tratar de sacar la mayoría de las impurezas que te podrían eventualmente afectar. ¿Y sabes qué ha pasado? Que el otro material que lo queremos es neutro y le pusieron nuestro material en solución básica y precipitó y, Sí, claro. y todo se fue a la basura. Entonces, lo que estamos haciendo es primero neutralizar y después de neutralizar, acoplar. Claro, sí. ¿Y de tus espectros de fotoluminiscencia nos puedes mostrar?
Bueno, creo que, por ejemplo, con eso, mi duda surge por qué se ve así como ruidoso. ¿Qué apertura estás utilizando? Ah, mira, es interesante porque aquí en este caso no son láseres, es una lámpara monocromada la que estamos utilizando. Sí. Entonces, nuestro arreglo óptico que estamos haciendo, desafortunadamente no hemos todavía terminado esa parte para poder llegar con una potencia más grande. Entonces, ¿qué es lo único que estamos haciendo? Lo pasamos por los dos planos, por mi arreglo óptico es un plano convexo, ¿sí? O sea, es una mesa óptica. Sí, es una mesa óptica. Ok. Y ya cuando llega el monocromador, que en este caso sería el detector, estamos a 3 milímetros abierta en la entrada del monocromador y la salida ya del detector estamos a 1 milímetro. Hemos cambiado esa parte para poder ir disminuyendo ese ruido. Pero Sí. todavía nos falta trabajar. Sí, porque sí, bueno, para sacar conclusiones a lo mejor un poco más acertadas, necesitas una calidad un poco mejor de los espectros. Y otra cosa que tampoco entendí muy bien es por qué utilizaste diferentes longitudes de onda para excitar tu material. Porque justamente uno de mis objetivos es la fotoexcitación en dependencia de la longitud de excitación. ¿Por qué? Porque este material tiene la peculiaridad de que si yo le excito en diferentes longitudes de excitación, existe esa curva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material lo puedo aplicar en diferentes intervalos de excitación y puede servir para distintas aplicaciones. Si yo mejoro esa calidad de gráficas, posiblemente pueda llegar a observar más fenómenos allí. Entonces, por eso es que se hace. Por un ejemplo, si yo quiero un láser a 370, pues está emitiendo más o menos en 490, ¿sí? Entonces podría tener un láser de 490, aquí podría tener un láser de aproximadamente 510, y por último podría llegar a tener un láser de baja intensidad de posiblemente 600 nanómetros. Por eso es que es interesante también estas nanopartículas. Ok, bueno, eso es todo de mi parte. Pero sí que no, tu problema es un problema bien interesante porque pues hay mucho que entender, ¿no? Y eso, digamos, desde un punto de vista de investigación, pues es interesante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me sorprende un poquito, pues la gente que está trabajando contigo, o al menos Daniel Baena es un experto en microscopía, al menos de transmisión. Si tú me muestras las imágenes de transmisión. Pero cabe resaltar, ahí están las paneles centro nano. Bueno, no, entonces qué bueno. Yo creo que la sugerencia principal es, tú puedes saber mucho o puedes interpretar mucho de la estructura de tu material. O sea, lo que tú hiciste fue ahí medir básicamente de las imágenes los posibles planos que presentaba cada una de ellas, y luego de allí dedujiste que esos eran los planos relacionados con o las distancias interplanares con diferentes direcciones del grafeno o grafito, ¿no? Porque también eso no está seguro que sea grafeno, sino no sabes qué es lo que tiene realmente ahí, y eso se podría resolver muy fácilmente haciendo difracción de electrones. Para ese tipo de partículas, prácticamente todas están del mismo tamaño, de 10 nanómetros aproximadamente. Entonces, realmente no puedes decir que sea un efecto de tamaño, literalmente, lo que tú estás viendo. Sí. Porque todas, si esa es la distribución que tú tienes, pues todas están más o menos equivalentes en tamaño. Una de las cosas que tú podrías hacer, bueno, definitivamente lo que te va a dar una respuesta acerca de qué tienes ahí y cómo lo tienes distribuido, porque si tienes 10 nanómetros te da poco espacio para tener, pero puedes tener cristales, pequeños cristales. Una partícula de 10 nanómetros de diámetro, por así decirlo, que sería más o menos lo que tú tienes ahí,
máximo en cualquier estructura cristalina debe tener como del orden de unos 100 átomos. Ok, sí. ¿Ok? Tú haces una diálisis en la que literalmente no puedes discriminar tamaño, pero sí puedes discriminar masa. Y tú sabes cuál es la masa de cada uno de tus átomos. Entonces tú puedes pensar pensando más o menos en ese volumen, qué tipo de volumen se requeriría para acomodar el número de átomos con tu diálisis que obtuviste y más o menos arreglarlos de tal manera que te dé 10 nanómetros de diámetro, ¿cómo quedaría? Porque vamos a decir, si no te alcanza para cubrirlos en una forma volumétrica, tendrías que tenerlos en una forma laminar, por así decirlo, ¿no? Que de nuevo eso sería una forma de corroborar cualquier cuestión que te pudiera dar difracción de electrones. Claro. Entonces yo creo que ahí tu problema es interesante, pero creo que es más o menos manejable desde el punto de vista técnico. Sí. Por un lado estaría la difracción de electrones y por otro lado estaría una verificación de que para ese tamaño, que es el mismo en todos los casos, probablemente estás viendo diferentes direcciones, pero sería muy peculiar que en una solamente vieras una dirección, en otra solamente vieras otra dirección. Hay ahí algo que no checa, ¿no? Sí. A no ser que tuvieras policristales orientados en alguna forma, ¿no? Sí, claro. Y la única forma en la que los podrías tener orientados sería básicamente que fueran laminares, ¿no? Sí. Ahí sería una posibilidad de que los tuvieras. Pero eso, te digo nuevamente, técnicamente puede ser resuelto con un buen estudio de difracción de electrones que se puede hacer perfectamente en este tipo de materiales. Sí. Luego, regresando a tu otro punto, si las dimensiones, como se ve ahí, si es una cosa generalizada que no depende de los voltajes y todo eso, la pregunta sería, ¿qué te da los cambios de color en cada uno de los materiales, ¿no? Porque cada uno de los materiales tiene un color distinto ante la iluminación de una luz ultravioleta, digamos 250 nanómetros. Lo único que te podría dar eso serían básicamente lo que tú estuviste mencionando, que fueran los periféricos. O sea, qué es lo que tienes en la superficie y que muy probablemente eso es lo que esté modulando la diferencia en colores, que no es exactamente un proceso, digamos, o al menos no sería únicamente el proceso de confinamiento cuántico lo que te estaría dando los resultados, sino muy probablemente algo relacionado con el proceso de creación con diferentes corrientes, ¿no? Así es. Al final de esto, y solo como una pregunta también de curiosidad, en tus resultados de luminiscencia, tú excitas con una longitud de onda y luego ves a partir de cierta longitud de onda. ¿Cómo discriminas la longitud de onda de excitación de la de emisión? ¿Cómo discriminas? Mire, ¿cómo se llama? En los espectros de fotoluminiscencia que obtenemos, existen dos procesos, Sí. el cual ya hablé un poco de ellos, sería el down conversion. A cierta longitud de onda, lo que hacemos nosotros se observa, que nosotros, por un ejemplo, aquí el de 400 es una curva incompleta. Lo que hice yo, se ve un pico directamente, el cual está en 400 nanómetros ubicado, el cual yo estoy excitando, es un pico muy intenso, se llega a apreciar a simple ojo, y ese va a decaer y va a llegar al punto donde empieza a volver a subir, lo cual está generando down conversion. Entonces, lo único que hacemos en este caso es tomar los datos que están por delante de la excitación. Eso es lo que hacemos. Ok, hay una parte muy importante que tienes que tomar en consideración. Dices que estás usando una lámpara y básicamente me imagino que lo que estás haciendo es poner un filtro de corte. Sí. O si no lo pones, lo que sería muy importante es determinar
la cola, por así decirlo, de la excitación, hasta dónde se extiende. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Porque aunque tú pusieras un filtro que corte a una longitud de onda dada, tú vas a tener todavía una contribución de la excitación que tú tienes, que podría modificar muchas cosas de las que estás viendo ahí, y que da la impresión como que está corriendo el pico, pero en realidad lo que está haciendo es cortando el mismo pico a diferentes longitudes de onda. ¿Sí me entiendes? Ok. Yo creo que esa es otra cosa que sería muy sencilla. Nosotros te podemos medir esas luminiscencias e inclusive nosotros tenemos láseres que pueden ser utilizados para hacer una excitación, por así decirlo, con 360 o 450. Sabemos exactamente bien la longitud de onda. Se puede discriminar muy bien digamos, el efecto de cola. Y muy probablemente eso te permitiría distinguir con mayor facilidad si esos corrimientos son realmente corrimientos o si es una cosa que tú estás en alguna forma generando artificialmente, ¿no? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces hay varios aspectos que definitivamente, pues sí, implican un poquito más de cuidado en el procesamiento de los datos o en la forma de obtenerlos, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente sería, y es un problema bien interesante el tuyo, porque cualquiera que sea el efecto, es un efecto en el cual tú estás viendo las consecuencias de tener partículas de cierto tamaño, ya sea que estén los efectos de luminiscencia generados por los estados superficiales o bien por confinamiento. Cualquiera de los dos casos es bien interesante y a lo mejor no es, digamos, una cosa así que digamos, uy, en términos generales, porque lo que tú llamas down conversion, nosotros lo tenemos clasificado en downshifting y down conversion. Downshifting es cuando tú tienes un fotón incidente y un fotón saliendo de cierta longitud de onda. Down conversion es tú le mandas un fotón de alta energía y sacas dos fotones de menor energía como resultado. La eficiencia de ese proceso es mucho más alta. Si tú pudieras tener eso en un proceso como el que tú estás viendo, tu eficiencia aumentaría mucho y te permitiría ver con mayor claridad muchos de los fenómenos que estás viendo. Esa segunda parte que usted dijo, la literatura y un libro que se llama Espectroscopías ultrarrápidas, la down conversion lo toma en esos dos fotones y toma el de menor energía. Ese es el que están tomando como up conversion. Up conversion es exactamente al revés. O sea, tú metes dos fotones de baja energía y ves un fotón de un solo fotón, pero de mayor energía, que es igual a la, o mayor, bueno, igual o menor de la suma de los dos fotones pequeños. Ese generalmente la eficiencia no es tan grande, pero tiene la característica que tú puedes excitar con una longitud de onda muy grande y ver emisiones en el visible que pueden ser utilizadas para observaciones en materiales biológicos en vivo, ¿no? Así. Entonces, en realidad se ve muy interesante y yo creo que pues da para mucho trabajo todavía Sí. No, todo bien, así es. Entonces, felicidades por la presentación también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido y por nuestro ponente del día de hoy, Juan José. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego.